¿Qué tal? Buenas tardes. Ya regresamos. Esta es la segunda parte de nuestro tema Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Bienvenidos. Bueno, hemos estado hablando anteriormente de que Dios es el dueño absoluto de todo. Estamos hablando en cómo el Señor creó y formó todo lo que existe en la tierra, en el universo y nuestra vida para su gloria, ¿verdad? Hemos reconocido que el Señor nos da la palabra para que podamos conocerle, porque a partir de que el hombre tiene un concepto de Dios, es la forma en la que vive. A partir de que el hombre tiene un concepto de Dios, es la forma en la que avanza en su vida. Ahora dice la palabra de Dios: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto lo leímos en Mateo 6, ¿verdad? Del 9 al 13, donde Jesús declara que el reino, el poder y la gloria le pertenecen a Dios. Jesús vino a esta tierra a reconciliarnos con el Padre. Hablábamos de que necesitamos ser reconciliados, de que cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu cobra vida, Él pone su vida eterna, su vida en nosotros, Él es la vida y Él entra en nosotros, Él mora en nosotros a través de su Espíritu Santo para poder conectarnos con el Padre, para poder recibir de Él su naturaleza y ser transformados a su imagen conforme a su semejanza. Dios nos va guiando porque nuestro entendimiento por causa del pecado es entenebrecido, es decir, no pensamos lo que debemos, no pensamos correctamente y a partir de los pensamientos que tenemos es como vivimos. A partir de ese concepto erróneo que todos traemos por la naturaleza caída, es como vivimos. Porque esa naturaleza caída que vino por causa del pecado, lo primero que hace es apartarnos de Dios. Por eso las personas que no creen en Dios procuran cerrarlo, negarse a su existencia, porque saben que en caso de reconocerlo tendrían que dar cuentas de sus actos. Y cuando venimos a Dios, es lo primero que el Señor nos enseña. Por eso nos arrepentimos de nuestros pecados. Por eso la salvación parte en el hombre del arrepentimiento, de que Jesús dio su vida por nosotros, de que le reconocemos como Señor y Salvador y nos arrepentimos de lo que hicimos fuera de su voluntad. Todo lo que se hace fuera de la voluntad de Dios es pecado. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, todo lo que hicimos anteriormente, bueno o malo, estando fuera de la voluntad de Dios, es pecado. La palabra de Dios dice que lo que no se hace por la fe es pecado. Nos aparta de Dios, nuestras decisiones, nuestra conducta, todo eso que pensamos que estábamos bien, todo eso que hicimos caminando y haciendo las cosas a nuestra forma, a nuestro modo de vida o como nos enseñaron, era pecado porque estaba apartado de Dios. Por eso partimos en el arrepentimiento, porque queremos cambiar de vida. Arrepentirse significa sentir un gran dolor por haber ofendido a Dios, por haber desobedecido a Dios y comenzar a hacer las cosas de manera diferente. Ahora, hemos estado hablando que de Dios es el reino. Nosotros no somos dueños de absolutamente nada. No somos dueños ni de nuestro cuerpo, ni de nuestra vida, ni de nuestra familia, de nada de lo que Dios puso a nuestro alcance. Todo lo que Dios nos dio le pertenece a Él. Nos los dio para administrarlo y tendremos que darle cuentas al Señor y dueño de todo cuanto existe. Ahora, retomemos este punto. ¿Quién tiene el control de mi vida? ¿Quién tiene el control de mi vida? Como cristianos podemos pensar que Dios lo tiene, ¿verdad? Y en efecto, Dios
tiene el control sobre todo. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos peleándole a Dios el poder y el control? Cuando somos rebeldes y hacemos las cosas fuera de la voluntad de Dios, esa es la actitud que tenemos. Ese es el pensamiento que en realidad hay en nuestro corazón. Que nosotros queremos el control de la vida. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y que Dios se ajuste a nuestros planes y a nuestros pensamientos, a nuestras ideas. En el diccionario, poder quiere decir dominio, facultad y jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar una cosa. Legalmente, cuando una persona le otorga un poder a otra, es para representarlo en su nombre. Los poderes legales tienen límites, tienen limitantes claras de para qué va a ser ese poder que yo te otorgo. Por ejemplo, para vender una propiedad o para hacer algún trámite, pero el poder en sí mismo lo determina. Es decir, una persona no puede tomar el nombre de otra para hacer lo que quiera. Ese poder tiene un destino, tiene una razón específica, tiene un propósito que hay que cumplir en nombre de la otra persona. Y si al que se le otorgó el poder trata de hacer las cosas de diferente manera o no cumple con la tarea que se le dio, pues tiene que enfrentar consecuencias legales por no cumplir con ese poder. Hemos mencionado que de acuerdo al concepto que el ser humano, ya sea cristiano o ateo o de alguna otra religión, esa es la forma en la que pensamos, ¿verdad? Hablamos, actuamos en la vida. Ahora, el mundo está organizado comunitariamente. Dios diseñó el mundo para estar organizado en comunidad. Vivimos en familia, vivimos en sociedad. Y no importa el régimen político, social o religioso, existen jerarquías. Ahora, desde que nacemos hasta que morimos, estamos sujetos a leyes, reglas y autoridades que van desde ser padres, jefes de familia, maestros, jefes laborales, policías, gobernantes, etc. Las autoridades son quienes tienen la facultad para mandar y hacerse obedecer. La palabra de Dios dice que Él es el que constituye a las autoridades. Dios pone a las autoridades. Dios nos dio a los padres que tenemos. Dios puso los gobiernos que tenemos. No todos son para bendición, porque a veces los gobiernos que Dios pone son para ejecutar un juicio sobre una nación que desobedece a Dios. Pero las autoridades por Dios han sido puestas. Y lo que pasa es que cuando estas autoridades, cuando estas personas que tienen ese poder que Dios les ha dado, como leímos ahí en Crónicas, en el estudio anterior, que Dios da el poder. Él es el dueño de todo y Él da la riqueza a quien Él quiere, el poder a quien Él quiere. Cuando Dios le da autoridad y poder a una persona, y esta persona con la jerarquía donde se encuentre como padre, como gobernante, como jefe, como dueño de una empresa, no reconocen de dónde viene su autoridad y cuál es el propósito por el que les fue dada, se convierten en tiranos y tratan de imponer su voluntad a los que gobiernan. Cuando las personas no reconocen a Dios y no reconocen que el poder le pertenece a Dios y que solo tienen delegada autoridad de parte de Dios, entonces se vuelven tiranos, ¿verdad? Los esposos que no reconocen que Dios los puso como cabeza de su casa, a veces actúan como unos machos, como unos
agresivos, tratando a los demás a la esposa con aspereza, a los hijos con agresividad, o los jefes que tratan a sus empleados como si fueran sus esclavos. Vemos hombres que golpean a sus mujeres o mujeres que golpean a sus hijos. Vemos a los jefes explotadores, vemos gobernantes que se enseñorean de la gente de una manera terrible, los empobrecen, les roban lo que tienen, abusan de sus hijas, verdaderamente los esclavizan. Todo esto se genera en la idea errónea de que tienen un poder, en la idea errónea que no reconocen a Dios, que no reconocen que de Dios es el poder, que no reconocen que ellos solo tienen una autoridad delegada. Por el contrario, las personas que están bajo gobierno, bajo autoridad y no reconocen el propósito de esta autoridad, se rebelan constantemente, ¿verdad? Y vemos una lucha de poderes entre esposos, y la esposa quiere mandar y el esposo quiere imponer su voluntad. Vemos una lucha de poderes entre padres e hijos, entre patrón y empleado, todos tratando de imponer su pensamiento, todos tratando de decir la última palabra, de hacerse escuchar, de defender sus derechos. Aún marchas increíbles son organizadas en algunos países para defender los derechos, ¿verdad? Todo el mundo quiere rebelarse a la autoridad, o la autoridad está fuera de lugar y quiere imponer y sojuzgar a los demás. Todo el mundo quiere hacer su voluntad. Todo el mundo quiere imponer a los otros sus pensamientos, sus ideas, su religión. Cuando las personas no reconocen que de Dios es el poder, entonces todo mundo está fuera de lugar. Nosotros como cristianos, cuando no reconocemos quién es Dios, también entramos en una lucha de poderes con el pastor, con el hermano que cuida la puerta, con el edecán o el ujier o quien sirve en la congregación. Nos sentimos con la capacidad de juzgar todo lo que pasa, nos sentimos con la capacidad de estar juzgando a nuestras autoridades, tenemos la idea de que nosotros podemos hacer las cosas mejor que ellos, entramos en competencia con los hermanos o los rivalizamos con nuestros hermanos en Cristo, o en las familias los hermanos empiezan a rivalizar, todo el mundo defendiendo su punto de vista y peleando por algunas causas justas y algunas que son verdaderas tonterías. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere hacerse escuchar. Por eso la gente grita, porque uno eleva la voz y el otro quiere hablar más fuerte, y el otro quiere ser oído, y el otro quiere aplastar las convicciones y los pensamientos y las ideas de alguien más. Y el mundo es un caos, peleando siempre por supremacía, peleando siempre por tener el poder. Cuando reconocemos que el poder le pertenece a Dios, es cuando podemos tener un corazón humilde y manso y sencillo, cuando podemos someternos a la autoridad, y cuando como autoridades caminamos conforme a Dios y actuamos y tratamos a los demás como Dios nos ordena. En las familias vemos, por ejemplo, esta lucha de poderes con un niño berrinchudo. Los vemos en los lugares públicos, ¿verdad? El niño que está haciendo el pleno berrinche, y vemos a los padres a veces atemorizados, y de verdad ellos pierden toda la autoridad que Dios les dio. No saben disciplinarlo, quedan aterrados, paralizados delante del qué dirán, si lo corrigen, si no lo corrigen, y verdaderamente los niños se enseñorean y toman el control de la familia.
Los jóvenes a veces lo hacen. Un niño malcriado, bueno, imagínense cuando tiene 15 o 16 años. A veces inclusive golpean, agreden físicamente a los padres. Vemos adultos descontrolados, vemos ancianos necios que tratan de imponer su voluntad como lo han hecho toda su vida y llegan a la vejez en esa actitud soberbia, llegan a la vejez en esa actitud manipuladora de creer que los que tienen el poder y la autoridad son ellos. Vemos adultos fuera de control queriendo retomar el control que no tuvieron como adolescentes, haciendo cosas absurdas, aferrándose a esa juventud y a esa necedad y queriendo ahora tener esas crisis de los 40, ¿verdad? Haciendo cosas de adolescentes sin ningún sentido, porque sintieron que no tenían el control en esa edad. Entonces hacen todo lo que los padres les prohibieron, ahora lo quieren hacer. Y esto genera desintegración familiar. Estas luchas de poderes generan las guerras y la violencia por el deseo, por la lucha de tomar el control, por querer ser el que está encima, el que está arriba de los demás. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, ¿por qué? Porque cuando a alguien se le da un poquito de poder y autoridad, se le sube a la cabeza de inmediato. ¿Lo han notado? Cuando a alguien le dan un cargo, le dan una tarea que tiene que ver con organizar, que tiene que ver con poner orden, que tiene que ver con tomar decisiones, de inmediato se le sube a la cabeza. Y en lugar de cumplir la tarea que tienen por delante, empiezan a querer imponer sus deseos, sus propias ideas, ¿verdad? Ya sea en la casa, en el colegio, en el trabajo, hablábamos que hasta en la iglesia, ¿no? En los mismos gobiernos vemos a la gente inmediatamente adoptan otra posición. Inmediatamente la arrogancia es lo que rige su actitud y su conducta. Ahora, vamos a insistir en esto, porque Dios quiere que nos quede bien grabado en el corazón, porque absolutamente todo el poder le pertenece a Dios. Él tiene el control absoluto. Él es el dueño y creador de todo cuanto existe. Y vamos a leer de nuevo, por favor, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Dios, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos los que son autoridad. De la mano de Dios viene, Él es el origen, Él es la fuente de poder, Él es la fuente de autoridad y nos delega. Y así como nos delega autoridad, esa autoridad tiene un límite y tiene un manual para que sigamos las reglas. Hay formas de tratar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a la esposa cuando son varones. Hay forma de tratar a la empleada doméstica. No son esclavas a nuestro servicio que podemos maltratar, que podemos insultar, que podemos calumniar. Son personas importantes para Dios, al igual que tú y que yo. La autoridad tiene un límite. Tu autoridad como jefe, como jefa, tiene un límite. Tú no puedes irrumpir y controlar la vida de tus empleados. Tú tienes algo que se llama jurisdicción. Tú y yo tenemos una jurisdicción y es el área donde nos movemos.
Un pastor tiene la jurisdicción dentro de la iglesia local, pero no tiene el control sobre la vida de los congregantes. Un jefe, lo mismo, su jurisdicción es la empresa, el horario debido, el pagar el salario correcto. Ese es donde tiene autoridad para desarrollar lo que se hace en esa empresa que Dios le dio. Los padres tenemos un límite con la autoridad sobre nuestros hijos. Nuestra autoridad sobre nuestros hijos tiene un límite que Dios pone. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos días. Pero tan mandamiento es este como no provoques a ira a tus hijos. Posteriormente vamos a hablar de este tema en otra ocasión, pero es real. Tu autoridad como padre tiene un límite, tu autoridad como esposo también. La forma de tratar a las personas que están bajo nuestra jerarquía tienen límites y tienen especificaciones en la palabra de Dios. Jesucristo vino a establecer su reino en la tierra y a enseñarnos esta absoluta verdad. Y hasta que reconocemos que Dios tiene todo el poder sobre nuestra vida, empezamos a vivir por fe, como dice la Escritura. Mientras una persona quiera tener el control de la vida, de su vida y de la de otros, eso no es vivir por fe. Eso es idolatría, porque todo el que se atribuye lo que le corresponde a Dios o se lo atribuye a otra persona es un idólatra. El vivir por la fe es confiar absolutamente en el reino, en el poder y en la gloria de Dios y en el control de Dios en nuestra vida. La Biblia dice en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Y déjame decirte que no hay otra forma para el cristiano de vivir, sino por la fe, porque esta es la que determinó el Señor. Ahora, Dios manifiesta su poder de dos formas en nuestra vida. Primero, esta forma de manifestar es el reconocimiento de que el Señor es el dueño absoluto de mi vida, de mi alma, de mi cuerpo y de mi espíritu. Él es el dueño absoluto. Él tiene todo el control en mí. Él decide lo que me da y decide lo que me quita. En segundo lugar, Él decide todo lo que pasa. Él decide dónde vivo, dónde trabajo, con quién me caso. Cada decisión que yo tomo, a Él le pertenece todo lo que ha puesto en mi vida y me lo quita cuando quiere. La familia, los recursos, la salud, etc. Vamos por favor al libro de Job, capítulo 1, versículos 20 al 22. Dice, voy a leer una parte específica. Dice la palabra de Dios. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Estas palabras no las dijo Job cuando era rico, próspero y feliz. Estas palabras las dijo Job en el momento que le acababan de dar la noticia, porque en unas horas perdió absolutamente todo. Perdió todo. Se murieron sus hijos, sus nietos, toda su familia. Perdió sus cosechas, perdió su ganado, perdió todo. Esta palabra que dio Job aquí, un hombre conectado con Dios, un hombre que tenía conocimiento de quién era Dios y quién era Él para Dios. Esta posición del corazón que tenía Job es la misma que Dios quiere que tengamos nosotros. Es la misma que Dios espera de sus hijos. Este reconocimiento absoluto
de que Dios da y Dios quita y su nombre es bendito. De que cuando Él nos quita no nos roba nada porque todo le pertenece a Él. De que cuando Él permite la adversidad no nos debe la felicidad y el gozo y la paz. Todo eso es gracia de Dios, todo eso es bendición de Dios, todo eso son dones inmerecidos que Dios pone para llenarnos de su gozo, porque nos ama. Pero en el trato de Dios permite lo bueno y permite la adversidad en nuestra vida. Y como dice su palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y la otra forma en la que Dios muestra su poder y quiere enseñarnos cómo Él tiene todo el poder, es ese pensamiento que quiere, esa revelación que quiere darnos, de que aunque yo no tenga nada, Él tiene el poder. Aun cuando las circunstancias son totalmente contrarias, inclusive si no veo su respuesta, si no veo la salida, si no veo que nada pase, que nada se resuelva, si no veo que sus promesas se cumplen en mi vida, yo reconozco que Dios tiene el control de todo y estoy convencido de que Él lo va a resolver conforme a su perfecta voluntad. Si Jesucristo dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Esa es la fe. Ese es el corazón a donde Dios nos lleva. Por eso permite la adversidad. Por eso permite la prueba, porque la prueba de la fe es la que Dios pone en nuestro corazón. Nuestra fe tiene que ser probada. Es fácil creerle a Dios cuando todo está bien. Eso no es fe. Estamos viviendo en su bendición. Pero cuando Dios retira por un tiempo las bendiciones, cuando Dios cambia nuestras circunstancias y las vuelve adversas, allí es donde nuestra fe es probada. Ahí es donde estos pensamientos toman el lugar de la incredulidad. Estos pensamientos de que tú tienes el control aunque todo esté mal, toman el lugar de nuestra necedad, de nuestra soberbia, queriendo controlar la vida de otros, queriendo diseñar nuestro propio destino. Estos pensamientos de paz, estos pensamientos que reconocen a Dios, estos pensamientos son fruto del Espíritu Santo. Porque cuando estamos en adversidad, si antes no teníamos tiempo para orar, de pronto sale el tiempo para orar, ¿verdad? De pronto no importa, a las 3 de la mañana estamos clamando y llorando a Dios porque cambie esa adversidad. Porque esos tiempos de prueba transforman nuestra vida, porque buscamos a Dios y cuando estamos expuestos a la presencia de Dios, su naturaleza empieza a fluir en nosotros y damos fruto. El fruto no lo podemos forzar. El fruto no lo hace la gente por brincar mucho, por alabar o por levantar mucho las manos, por el mero hecho de cantar cantos cristianos. El fruto viene cuando estamos expuestos, adorando a Dios, con un corazón que está cercano a Dios. Dios les dijo a los israelitas en una ocasión, de verdad, con su boca me adoran, pero su corazón está lejos de mí. No es el hecho de orar o de cantar o de ir a la congregación lo que nos cambia, sino de que cuando hacemos eso conectados con Dios, cuando buscamos su presencia, cuando buscamos agradarle y someternos a su poder y a su autoridad, su naturaleza fluye en nosotros y entonces damos fruto. Entonces nuestra vida comienza a cambiar y su poder se manifiesta en nosotros. Hablábamos que nosotros, todo lo que Dios nos da, empezando por nuestra vida y todo lo que tenemos a nuestro alrededor, son para la gloria de Dios. Somos portadores de su gloria. Así que Dios nos capacita y nos equipa para que verdaderamente todos los recursos los utilicemos para glorificar su nombre, para establecer su reino en esta tierra, para establecer su iglesia gloriosa.
para que los demás vean que Dios es nuestro Dios, para exaltar su nombre y que todos conozcan quién es Dios. Ese es el propósito de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Por eso Dios moldea nuestra vida, por eso nuestro caminar debe dar fruto del Espíritu y la fe debe manifestarse en todo lo que hacemos. Cuando yo soy soberbia, cuando yo tengo altivez de corazón y le reclamo a Dios por lo que está pasando, en lugar de postrarme y decirle, Señor, aquí estoy y te reconozco que todo es tuyo, y si lo quitaste, doy la gloria a ti. Y si el negocio que yo esperaba no se hizo, pues gloria a ti, Señor. Y si se hizo, también gloria a ti. Cuando yo me humillo ante Dios, entonces su poder se manifiesta y nos prepara para recibir el milagro, porque lo que nos da entonces le va a glorificar a Él. Porque si seguimos en soberbia y en altivez y Él nos bendice, seguimos pensando que es por nuestra gran obra y por nuestra gran capacidad lo que pasa en nuestras vidas. Pero cuando Dios nos quita el control de lo que pensábamos que teníamos, entonces podemos humillarnos ante Él. Entonces Él nos despoja y nos deja desnudos. Así como Adán y Eva se dieron cuenta que no tenían nada, que estaban desnudos delante de Dios. Así quedamos nosotros cuando Dios nos quita el control. Nos damos cuenta que no tenemos nada y que no somos nada sin Él. La palabra es bien clara. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo entonces podemos mostrarle a Dios fe si estamos viendo las cosas? La fe se muestra cuando no se ve nada. La fe se muestra cuando nos es quitado el control, cuando sentimos que caminamos sobre el agua. Esa es fe. Ese es fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en nuestra vida y en nuestro caminar cotidiano. No, a veces pensamos que requerimos de grandes milagros. No, cada decisión en nuestra vida tiene que someterse al poder de Dios. Ahora, vivir por fe es la vida que agrada al Padre. Y como nosotros vivimos para darle gloria a Él y para agradarle cada día, dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios es tajante, Dios nunca es tibio, ni nos dice las cosas a medias, ni nos da sugerencias. Dios es literal, Dios es tajante, Dios es definitivo en sus aseveraciones, en sus declaraciones, en sus mandamientos. No hay tibieza ahí, no hay, bueno, ¿a dónde me pongo? En el punto medio. Dios es extremo, su palabra es absoluta y extrema. Y ahí es donde debemos vivir como cristianos. Por eso Dios hace cosas extremas en nuestra vida. Por eso de pronto nos quita todo. Y nos da todo, porque nos dio a su Hijo, porque no escatimó ni a su propio Hijo. Esa es la forma en la que Dios actúa. Cuando abrió el mar, dejó la tierra seca. No les dijo, bueno, naden y les dejo 1 metro de agua para que puedan pasar con seguridad. Dios dejó la tierra seca. Fue absoluto. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, los sacó a todos. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, dio su vida, murió, entregó todo para rescatar nuestra vida, para reconciliarnos con el Padre. Él fue el sacrificio perfecto. Él fue el cordero inmolado que nos llevó a la reconciliación con el Padre, que abrió el camino completo. No dejó la obra a la mitad. No dijo, bueno, yo hago mi parte y ustedes hacen la suya. No, el camino está abierto al Padre, total y absolutamente. Ya no hay que hacer más sacrificios, ya no hay que hacer penitencias. El camino está abierto. Su sangre es suficiente para limpiarme de todo pecado y llevarme al trono de gracia. Por eso Dios nos pide,
todo. Por eso Dios nos pide el absoluto reconocimiento, que le demos la gloria absoluta a Dios, que le reconozcamos el reino, el poder y la gloria, que le entreguemos todo. Por eso todo es de Él. Él es absoluto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no creemos que el poder es de Dios y que, aunque las circunstancias no sean lo que yo espero, que yo estoy viviendo cosas terribles, si yo no le reconozco el poder absoluto a Él, no le estoy agradando. Mi vida no le agrada. Yo quiero vivir todos los días agradándole a Él. Cuando Jesús bajó al Jordán para ser bautizado, Jesús, imagínense, siendo Dios, se despojó de ser Dios y se sometió a cada orden que el Padre le dio. Todo había sido escrito, todo había sido profetizado en su vida. Aún bajar y ser bautizado por Juan el Bautista, quien reconoce que él no era digno ni siquiera de inclinarse para desatar sus sandalias. Pero Jesús, cuando desciende a ser bautizado en esa obediencia al Padre, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo complacencia. Esa es la declaración que Dios quiere hacer de ti y de mí también, porque somos sus hijos. ¿Queremos agradar a Dios? ¿Queremos complacer a Dios? ¿Que Dios se agrade de nuestra vida? ¿Que Dios no se avergüence de nosotros, como dice en la Escritura? Que Él no tuvo vergüenza de los que por fe alcanzaron las promesas. Entonces debemos caminar y reconocer que Él es el creador y el dador y la fuente de todo cuanto existe, y le debemos dar cuentas de lo que puso en nuestras manos. Ahora, poder es un verbo también. Y este verbo se conjuga de la manera que Dios nos muestra. Vamos a Juan 15:5, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5. Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada pueden hacer separados de mí. El verbo poder se conjuga en que nada separados de Dios podemos hacer. Yo no puedo. Si estoy separada de Dios, yo no puedo. Nada permanece. Todo lo que hago se pierde. Todo lo que quiero, lo que trato de hacer separada de Dios y conforme a mi voluntad, no sujeta a su perfecta voluntad, se va a perder y no va a dar fruto, porque dice Jesús que el que permanece en Él, y cuando Jesús permanece en nuestra vida, permanecemos conectados con Dios, entonces llevamos mucho fruto. En Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Para las personas que han crecido creyendo que son incapaces, que no tienen dones, que no tienen talentos, que la gente les ha dicho que son inútiles, que son tontos, que no sirven. Quiero decirte que el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ese poder que Dios nos da, ese poder que Dios delega en nuestra vida, ese poder de Dios nos lo da. Cuando nos es revelada esta palabra, esto que acabamos de leer, entendemos que no tenemos poder ni sobre nuestra propia vida, ¿verdad? Quiero leer de nuevo Primera de Crónicas 29, del verso 12, dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, sobre todo. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder,
y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. El poder absoluto le pertenece a Dios. El Señor nos delega autoridad en la tierra para cumplir con el propósito que Él nos dio. El Señor, habíamos hablado que el Señor nos da esa autoridad, pero con un propósito y con límites y con especificaciones de cómo cumplir con esa autoridad. A algunas personas les da temor. Cuando tienen hijos, no saben cómo enseñarlos, no saben cómo disciplinarlos, no saben hasta dónde pueden castigar a un hijo, no saben hasta dónde le pueden dar permiso o libertades. Quiero decirte que cuando tú reconoces el poder de Dios y comienzas a estudiar la palabra, Dios te va a revelar. Sus reglas están escritas y aún en condiciones específicas, en circunstancias que requieren detalles que solo tú estás viviendo con tus hijos y tú estás conectado con Dios. El Señor, y conoce su voz y reconoce su voz, el Señor te va a decir qué es lo que tienes que hacer y te va a dar los recursos y el equipamiento necesario. Porque cuando Dios te da una responsabilidad, te da la autoridad para cumplirla. Por eso nos da Dios autoridad. Porque si no, todos viviríamos como niñitos, unos con otros. Nadie tendrá responsabilidades. Pero cuando Dios te da algo para administrar, te está entregando una responsabilidad y es para darle cuentas. Lo mismo sucede en un negocio. ¿A qué clientes debo tratar? ¿Qué negocio? ¿Cómo debo manejar las finanzas, los recursos en mi negocio, en mi empresa? ¿Cuánto debo pagar de sueldo? ¿Qué debo hacer con un empleado que no trabaja como es debido? ¿Qué debo hacer? ¿Qué decisiones debo tomar al invertir, por ejemplo? ¿Cómo puedo seleccionar a la gente? Todas estas interrogantes, Dios tiene la respuesta. Cuando yo quiero tener el control, cuando yo quiero usurpar el poder y el lugar de Dios en mi vida y en la vida de los demás, voy a cometer errores y necedades y voy a hacer decisiones pésimas que van a traer graves consecuencias a mi vida y a la vida de los demás. Hay gente que pierde los negocios porque quiere controlarlo todo. Quiere gastarse todo el dinero que entra y como no paga los salarios y como no paga a los proveedores y como él decide cómo administrar sus propios recursos, pues entonces pierde el negocio. La gente se enoja, los demandan por no pagar salarios y todo viene al fracaso por no reconocer a Dios, por no reconocer la soberanía de Dios en su vida. Y por no voltear y decirle, gracias Dios porque pusiste estos recursos en mis manos. Dame sabiduría para tratar, para resolver, para cuidar lo que tú me diste, para entregarte buenas cuentas. Cuando a Salomón le fue entregado el reino, David, su padre, le dice que él va a ser el rey porque Dios lo escogió, no porque David lo hubiera escogido, sino que Dios dijo cuál de todos los hijos que David tenía iba a recibir el reino, iba a recibir la corona. A pesar de la oposición de otro de los hijos de David, que era Absalón, y él pretendía ser el rey, David fue sensible a la voz de Dios, fue obediente al poder de Dios. David reconoció que era Dios el que ponía las autoridades, que lo había puesto a él como rey y que Dios lo había escogido, porque ni siquiera el padre de David lo escogió como un candidato apto. Fue Dios el que escogió a David. Dios lo puso y de la misma manera David fue sensible y obediente a que era Salomón el sucesor del trono
Y cuando Dios pone a Salomón, Salomón había sido enseñado por su padre. Salomón conocía esta verdad. Salomón tenía esta conexión con Dios. Y aún en sueños, cuando Dios le dice a Salomón, te voy a dar lo que me pidas, Salomón le pide a Dios sabiduría. Le pide a Dios la capacidad para administrar el reino que él puso en sus manos. Salomón reconoció que era Dios el dueño de toda esa nación, que Dios era el dueño del trono y que él necesitaba el equipamiento necesario del cielo, la sabiduría de Dios, de la misma fuente que le había delegado autoridad, la misma fuente que le había dado esa responsabilidad, era la fuente que le iba a dar todo lo necesario para hacer bien su tarea. Y requería la sabiduría. Y dice la Biblia que no ha habido hombre más sabio que Salomón en esta tierra. Y además Dios no solo le dio la sabiduría, sino le dio riquezas, le dio paz y le dio todos los dones y la gracia que viene de Dios, que viene de parte de Él, del Padre, a nuestra vida cuando le obedecemos y cuando le reconocemos y cuando vivimos por fe y buscamos cumplir el propósito que Dios nos dio, cuando buscamos cumplir la tarea de la manera correcta y perfecta, porque tenemos la plena conciencia de que el poder es de Dios. Y entonces empezamos a caminar en nuestra vida sujetos a su voluntad. Empezamos a tratar a los demás como Dios lo hace. Empezamos a considerar lo que es importante para Dios, lo hacemos importante para nuestra vida. Dejamos las tonterías, dejamos la inmadurez, dejamos las necedades cuando reconocemos que el control de todo lo tiene Dios. Cuando entendemos la clara finalidad que Dios puso en nosotros para establecer su reino en esta tierra, nos damos cuenta que no somos cristianos de domingo, que no somos cristianos solamente cuando vamos a la congregación y alabamos al Señor y estamos ahí cantando y ponemos una cara linda y somos lindos y amables. Entendemos que establecemos el reino de Dios cuando vamos con nuestras familias y somos leales y somos íntegros y tratamos a nuestra esposa y a nuestro esposo como Dios ordena, que tenemos nuestra casa como el Señor manda, que hablamos lo que Dios dice que hablemos, que sacamos de nuestra casa y de nuestra vida lo que le desagrada a Dios y lo que le ofende, que educamos a nuestros hijos no por lo que nosotros creemos. A veces a algunas personas se les hace muy gracioso que los niños digan malas palabras porque ellos dicen malas palabras. O se les hace muy gracioso que los niños hagan berrinche porque así actúan ellos, con berrinches toda su vida. Ya son adultos y siguen actuando de esa manera. Salen de control sus emociones a la primera oposición de lo que ellos quieren. Cuando se frustran porque no pueden conseguir lo que quieren o porque los demás no hacen lo que ellos deciden. Y actúan así. Cuando nosotros reconocemos el poder de Dios, empezamos a madurar. Cuando reconocemos que nuestra familia debe manifestar la gloria de Dios, que nuestros hijos deben caminar conforme al orden de Dios, deben ser disciplinados como Dios manda, deben ser amados, deben ser apapachados como Dios lo hace con nosotros. Cuando reconocemos que el poder le pertenece a Dios y Él es el que manda y Él es el que decide lo que nosotros hacemos. En México tenemos un dicho: cuando nuestros hijos no obedecen, lo primero que sale de nuestra boca es: no te mandas solo. Bueno, quiero decirte, querido hermano, hermana en Cristo, que no te mandas solo. Dios te manda. Dios tiene el poder y el control sobre tu vida y sobre la mía.
no nos mandamos solos. Tu empresa no la gobiernas tú, tu empresa la gobierna Dios. Y tú debes sujetar tu autoridad, aunque seas el dueño, el director, el jefe, el gerente. Tu voluntad está sometida al poder y a la voluntad del Padre. Tu autoridad tiene límites. Tú como líder debes llevar a tus empleados a que la gloria de Dios se manifieste. Porque es muy lindo orar y es muy lindo ver que los cristianos están orando en sus trabajos. Pero, ¿qué tal cumples con tus funciones? ¿Qué tal eres sabio? ¿Qué tal tratas a tus compañeros de trabajo o a tus subalternos o a tus empleados? Allí es donde el poder de Dios se manifiesta. Ahí es donde el nombre de Dios está representado por sus hijos. Ahí es donde los demás van a ver si somos verdaderos cristianos y si estamos agradando al Padre con nuestra actitud y con nuestros hechos, no solamente con palabras, no solamente estamos predicando al Señor. ¿Qué pasa cuando una persona está hablando de Dios y trata mal al que le está hablando de Dios? ¿Acaso esto es buen testimonio? ¿Acaso esto glorifica al Padre o agrada al Padre? Cuando yo reconozco que el poder es de Dios y que la vida de los demás le pertenece absolutamente a Dios, entonces voy a tener mucho cuidado de cómo los trato. Porque Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Cuando reconocemos que la autoridad y todo el poder es de Dios, entonces sabemos que debemos tratar a los demás como Jesús lo hace. Él es el ejemplo, Él es la palabra, Él es la instrucción y el mandamiento que debemos seguir. Y todo el que utilice la jerarquía que Jesucristo le otorgó para imponerse, para sojuzgar o para aplastar a otros, dará cuentas a Dios y pagará las consecuencias. Nosotros debemos agradar a Dios. Nosotros debemos reconocer a Dios. Y los que confiamos en Él, veremos su poder manifestarse en nuestro favor. Jesús es el fiel y el verdadero, y hará resplandecer su gloria en nuestra vida. Porque después del tiempo de la tribulación y después del tiempo de la prueba, viene la bendición a tu vida. Eso es lo hermoso. Como dijo David, veremos la bendición de Dios en esta tierra. Veremos la respuesta de Dios en esta tierra. Así como Salomón le reconoció todo el poder a Dios, si tú y yo reconocemos el poder a Dios, si tú y yo actuamos en consecuencia de que nuestro pensamiento cambió y dejé de ser la que tiene el control o el que tiene el control, y le rindo a Dios todo el control, le reconozco todo el control de mi vida, me someto absolutamente a su voluntad, me someto a sus decisiones, me someto a las circunstancias en las que Él me lleve, me someto al lugar, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice la palabra, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Me someto a sus deseos, me someto al plan que Él tiene para mí. Me someto y me rindo a Él. Cuando levanto las manos para adorarle, es señal de rendición, ¿verdad? Es señal de decirle, tú tienes todo el control, mi vida es tuya, aquí estoy, te pertenezco y haz lo que tú quieras en mí. Y una vez que el Señor empieza a ver la humildad en nuestro corazón, una vez que el Señor empieza a ver nuestros pensamientos renovados, con este cambio de actitud, con este cambio de corazón que Él hace en nuestra vida, entonces empieza a darnos las promesas
que tenía guardadas para nosotros. Viene esa prosperidad, viene esa paz, viene la sanidad. Confiemos en el Señor. Confiemos en Jesús. Él es el fiel y el verdadero, y lo que dijo lo va a cumplir. Cuando yo me rindo a Él, reconozco su poder y entonces reconozco que Él puede resolver mi situación. Ya no soy yo, ya no vengo y le doy la solución a Dios para que Él haga lo que yo quiero. Ya no le digo, tú tienes que hacer, Dios, tú tienes que darme, tú tienes que sanar, tienes que cambiar a mi esposo, tienes que cambiar a mi esposa. Vengo y le digo, Señor, haz conforme a tu voluntad. Señor, tuyo es el poder. Haz las cosas como tú quieres, porque Dios sabe mejor que nosotros cómo hacer las cosas. El Señor dice, porque mis pensamientos son más altos que los pensamientos de ustedes. Tanto como el cielo está arriba de la tierra. A esa distancia están los pensamientos de Dios de los nuestros. Nuestros pensamientos son pequeños, nuestros planes son pequeños, pero cuando Dios viene y manifiesta su gloria, nos quedamos sorprendidos de los milagros que hace. Y nos damos cuenta que nuestras ideas eran tan vagas y tan pequeñas y tan insignificantes, que el poder de Dios, cuando dejamos que ese poder actúe en nuestra vida humildemente, sometiéndonos a Él, todo funciona maravilloso. Nuestra vida es llevada de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero mientras tú y yo queramos seguir peleándole el poder a Dios y el control a Dios, vamos a perder. Dios tiene el control y el poder absoluto y lo va a manifestar en nuestra vida. Gracias, gracias Dios. Vamos a orar. Padre, gracias porque tienes el poder absoluto. Gracias porque en ti todo lo podemos. Y separados de ti no podemos hacer nada. Gracias porque nos hiciste absolutamente dependientes de ti, Señor, y porque nos enseñas esta palabra en este día. Gracias, Señor, porque tú controlas mi vida y también controlas las circunstancias, porque nada sale de tu poder y de tu control y de tu dominio, Señor. Nos rendimos ante ti. Me rindo ante ti en este momento, Señor. Te pido perdón por haber intentado quitarte el control, por haber creído que la autoridad venía por mi capacidad y por mis conocimientos, Señor. Te pido perdón y te pido, Señor, humildemente, que me muestres tu perfecta voluntad para actuar conforme tus deseos, conforme tus planes, Señor. Gracias por esta palabra que es lumbrera mi camino y que me dice exactamente lo que tengo que hacer. Te glorifico, Señor, y reconozco y declaro que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones y que tengan una excelente semana.